Hola, soy Franz Rivera. Bienvenidos a nuestro 15º y penúltimo programa de Fototeca Universitaria. Esta es la segunda parte de esa amplia colección de imágenes que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. José Froilán de Jesús Turcios nació un 7 de julio de 1874 en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, y fue un poeta, narrador, editor, antólogo y periodista hondureño que junto a Juan Ramón Molina fue el intelectual de Honduras más importante de principios del siglo XX. Turcios fue un connotado de las letras. Además, en el campo político fue nombrado ministro de Gobernación, electo diputado para el Congreso Nacional y después delegado de Honduras ante la Sociedad de Naciones de Ginebra, Suiza. Como periodista dirigió el diario El Tiempo de la ciudad capital, Tegucigalpa, y fundó las revistas El Tiempo de Tegucigalpa, El Pensamiento en 1894, Revista Nueva en 1902, Arte y Letras 1903 y Esfinge en 1905, entre otras. Una vez radicado en la República de Guatemala, editó los periódicos El Tiempo en 1904 y El Domingo en 1908. A su regreso a su patria Honduras, dirigió los periódicos El Heraldo en 1909, El Nuevo Tiempo en 1911 y Boletín de la Defensa Nacional en 1924. Imbuido de las luchas americanistas, fue secretario privado del guerrillero patriota Augusto César Sandino en la hermana República de Nicaragua, y en el plano literario, amigo de Rubén Darío, de Juan Ramón Molina y numerosas figuras del pensamiento universal. Realizó una férrea labor de defensa nacional. A veces no estuvo de acuerdo con la política implementada por Estados Unidos y otros países en la región centroamericana y las Antillas. Murió en San José, Costa Rica, un 19 de noviembre de 1943. Iniciamos con esta fotografía de Froilán Turcios a sus 46 años, ya que la misma, según el registro de la Fototeca Universitaria, fue tomada en 1920. A pesar de los años, esta imagen del padre de Froilán Turcios, quien también ostenta el mismo nombre, es muy nítida y clara. Aquí podemos apreciar una imagen de la señora Mercedes Canelas, quien era la tía materna de Turcios. Ella era Delia Turcios, quien fue hermana del poeta. Aquí apreciamos a Rafaela Turcios, era conocida como la hermana protectora de Froilán Turcios. En esta imagen observamos a Mercedes Turcios, otra de las hermanas del poeta. Esta fotografía es muy típica de la época. Observamos a Froilán Turcios sin su casi inseparable sombrero en una pose de madurez intelectual, sentado en un banco frente a un pequeño escritorio adornado con una manta larga y un retrato. Esta imagen ya se las habíamos mostrado en la reseña que hicimos de Juan Ramón Molina y es la fotografía de quienes asistieron a la tercera conferencia panamericana Brasil 1906, en la que por Honduras participaron Froilán Turcios y Juan Ramón Molina. La fotografía que ahora vemos también se la mostramos en la edición especial de Molina y es una carta manuscrita en la que este último envía a Turcios en noviembre de 1907, en la que le expresa un cariño de hermano y su admiración. Esta imagen es de un documento de la Academia Científica Literaria de Tegucigalpa. Le envía a varios connotados de principios del siglo XX, entre ellos Froilán Turcios, Esteban Guardiola, entre otros, para pedirles se asocien a la misma.
La carta fue enviada un 6 de octubre de 1915. Este libro, Tierras, Mares y Cielos, fue escrito por Juan Ramón Molina, pero editado por Froilán Turcios en 1911. Como ya se lo habíamos comentado, entre ellos había un gran cariño y admiración y muchos de sus trabajos los realizaron juntos. La imagen que vemos es de la primera edición del mencionado libro. Esfinge era una revista que dirigió Froilán Turcios en 1917 y de ella vemos la fotografía de una de sus páginas, en la que se desarrolla el poema Valor de una rima. Valor de una rima. ¿A qué podré comparar una rima perfecta? ¿A un ave? ¿A una piedra preciosa? ¿A una flor? ¿A una linda joven? No, porque la mujer y el ave y la flor son perecederas y la piedra carece de melodía. ¿A qué, pues? La novela El vampiro, de la cual vemos su portada original en esta fotografía, fue editada en Francia en 1930. Páginas del ayer también es un libro de Froilán Turcios que fue editado en Francia en el año 1932 por la misma editorial de El vampiro. Es momento de hacer una pausa, no nos cambie, que al retornar seguimos mostrándoles vida y obra del insigne hondureño Froilán Turcios en esta serie especial de la Fototeca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Fototeca Universitaria. Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací. Fecunden el sol y las lluvias sus campos labrantíos. Florezcan sus industrias y todas sus riquezas esplendan magníficas bajo su cielo de zafiro. Mi corazón y mi pensamiento, en una sola voluntad, exaltarán su nombre en un constante esfuerzo por su cultura. Número en acción en la conquista de sus altos valores morales, factor permanente de la paz y del trabajo, me sumará a sus energías y en el hogar, en la sociedad o en los negocios públicos. En cualquier aspecto de mi destino, siempre tendré presente mi obligación ineludible de contribuir a la gloria de Honduras. Huiré del alcohol y del juego, y de todo cuanto pueda disminuir mi personalidad para merecer el honor de figurar entre sus hijos mejores. Respetaré sus símbolos eternos y la memoria de sus próceres, admirando a sus hombres ilustres y a todos los que sobresalgan por enaltecerla. Qué bueno es recordar la oración del hondureño. ¿Quién no la conoce? Continuamos. Flores de almendro también es de los libros que Froilán Turcios logra editar en Francia. En esta ocasión corría el año 1931. José Antonio Funes nos trae la edición de Froilán Turcios, anecdotario hondureño, del cual vemos la portada de la primera edición que se realizó aquí en Tegucigalpa en 2007. En 2005 se conmemoraba el Año Iberoamericano de la Lectura y José Antonio Funes nos presentaba Froilán Turcios, todos los cuentos. Esta es la portada de esa primera edición.
Memorias y apuntes de viajes es el nombre de este libro, del cual observamos la portada de la segunda edición, el cual fue patrocinado por la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y la Biblioteca Básica de Cultura Hondureña. Aquí observamos la portada del libro ganador del Premio de Estudios Históricos Rey Juan Carlos I de 2004, el cual fue realizado por José Antonio Funes y se titula Froilán Turcios y el modernismo en Honduras. Esta fotografía es de una dedicatoria que el poeta hondureño Froilán Turcios dedica al intelectual de origen costarricense García Monge, en ese hermano país en el año 1920. Este es un ejemplar de la revista Ariel que dirigió Froilán Turcios en su segunda etapa. En el mismo se puede leer claramente que fue editado en San José, Costa Rica, un 19 de septiembre de 1943 y la misma cumplía 7 años de fundación. Alberto Membreño, de quien vemos esta fotografía, llama a Froilán Turcios como gloria y orgullo de las letras hondureñas, en una dedicatoria que le hizo desde Washington allá por 1911. Esta imagen corresponde a una postal del Hotel Washington en San José, Costa Rica, donde se hospedaba Turcios cuando visitaba ese hermano país. Retrocedemos en el tiempo y observamos una imagen de Froilán Turcios a la tierna edad de 9 años. Esta imagen fue tomada en 1883. Ahora lo vemos mostrando su mejor perfil a los 29 años, imagen tomada en 1903, y en ella no aparece con su característico sombrero. Aquí lo vemos posando elegantemente vestido, como listo para asistir a los más grandes eventos parisinos de los años 30. Su sombrero de copa alta, el frac, el bastón en su mano derecha y los guantes en la mano izquierda, accesorios típicos e indispensables de esa época. Desde el moderno París hasta las polvorientas calles de Tegucigalpa, así se desarrollaba Froilán Turcios. Aquí lo podemos observar a mano derecha caminando por una de estas hermosas calles de la capital hondureña, acompañado de Samuel Aínez, quien aparece al lado izquierdo. Esta es una imagen bastante borrosa, por cierto, pero que nos deja apreciar un primer plano de nuestro poeta, allá por 1897, cuando tan solo contaba con 23 años de edad. Y para finalizar este recorrido por la vida de Froilán Turcios, les traemos una extraordinaria como hermosa foto del poeta en plena juventud a los 20 años, imagen tomada en 1894. Nuevamente hacemos una pausa. Al retornar les mostraremos la vida sin complejos ni miedos y temores de la gran Clementina Suárez. Ya regresamos con Fototeca Universitaria. Clementina Suárez nace un 12 de mayo de 1902 en Juticalpa, Olancho, y fallece de manera trágica en Tegucigalpa en diciembre de 1991.
Fue una poeta hondureña de reconocimiento internacional, uno de los nombres fundamentales de la poesía hondureña de vanguardia. Casada con el pintor y escultor José Mejía Vides, Clementina Suárez era hija de Luis Suárez y Amelia Zelaya Bustillo. Clementina Suárez fue una bohemia apasionada de los cafés. Desde muy niña se habituó a ir donde quería y hacer lo que le pareciera. No le molestaba ser la única mujer que frecuentaba el estanco de Mamayaca, en el barrio La Ronda, en Tegucigalpa. Fue una mujer que adoraba la compañía de los hombres en todas las formas. Le encantaba estar rodeada de talento, energía e ideas. De hecho, la educación de Clementina era la gente. A Clementina Suárez se le llamó la mujer nueva de Honduras. Vestía pantalones cortos y traje de baño. Celebraba su cuerpo no solo en su vida, sino también en su poesía. Fue liberada, independiente y franca. Tegucigalpa se escandalizó y se intrigó por ella. Y aunque ella fue la primera mujer que publicó un libro en Honduras, la gente se interesaba más por sus amantes que por su poesía. En diciembre de 1991, la delincuencia se ensañó con esta noble poeta hasta quitarle la vida. En esta primera parte sobre la vida de Clementina Suárez les mostramos una imagen de primer plano de la poeta, en la cual la observamos vestida seductoramente. Esta fotografía claramente se observa que fue tomada en un estudio fotográfico típico de la época, y en la misma se observaba vestida de marinera en un pose como si estuviera voceando su revista Mujer en las calles de Tegucigalpa allá por 1933. Clementina Suárez fue una mujer que escandalizaba por su forma de vestir, la que muchos la catalogaban como atrevida para la época. Como lo comentamos al principio de este bloque, era de las que usaba pantalones cortos y trajes de baño. Aquí la observamos con una atrevida vestimenta para la época. Ver esta imagen de Clementina Suárez en una pose actoral nos recuerda a los grandes actores de la época de oro del cine mexicano, como ser María Félix o Dolores del Río, las que solían aparecer en fotografías como la que estamos viendo en este momento. En esta fotografía observamos a una joven Clementina Suárez que aparece flanqueando junto a Medardo Mejía al entonces presidente de Guatemala, Juan José Arévalo, en lo que parece ser una recepción. En programas anteriores les hablábamos sobre el Rancho del Artista, una estancia que Suárez tenía en El Salvador, y por el que desfilaron los más grandes artistas, poetas y amigos. Aquí la podemos ver en un acto cultural donde lee poesía el hondureño Rafael Paz Paredes. Esta imagen se las mostramos en el espacio de Eva Tais, quien se encuentra leyendo poesía en el Rancho del Artista, cuya propietaria, Clementina Suárez, se halla a su lado. Esto se ubicaba en El Salvador. Ahora mostramos una foto de primer plano de Clementina Suárez en su madurez. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa. Esta es una caricatura que le realizó un autor que al pie de la imagen firma como Mon. Según la fototeca de la UNA, esta caricatura fue realizada en España en 1970. Aquí la vemos en sus años de madurez en una pose de descanso. En esta otra imagen aparece recostada en un mueble en su estudio del barrio La Hoya de Tegucigalpa. Tanto en esta casa como en el Rancho del Artista en El Salvador, Suárez tenía las paredes de estos llenos de pintura, lo que nos demuestra ese amor por el arte.
A pesar de sus años, Clementina Suárez no desaprovechaba la oportunidad para lucir su belleza física, y aquí la vemos con una blusa transparente posando con el matrimonio Reina Fortín y el dramaturgo Andrés Morris en la Tegucigalpa de 1972. Este es otro primer plano de la poeta Clementina Suárez, en esta ocasión en una visita realizada a Nueva York en 1934. Hacemos la última pausa del programa y al retornar continuaremos conociendo un poco más de la gran Clementina Suárez. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Fototeca Universitaria. Iniciamos esta última parte de este espacio con la foto del programa que se desarrolló la noche del miércoles del 19 de octubre de 1932 en el Teatro Nacional, en el que Clementina Suárez presentó un recital antes de partir hacia México. Esta es la parte interior de ese programa que describía cómo se desarrollaría el recital en honor a Clementina Suárez y que fue realizado en el Teatro Nacional. En el mismo se observan nombres como el de Augusto Monterroso, un caricaturista y tenor, el acompañamiento de la marimba La Lira Hondureña y el vibrante escritor y orador licenciado Don Antonio Bermúdez. Esta parece ser la contraportada del folleto que contenía el programa que anunciaba el recital de Clementina Suárez, pero del 6 de agosto de 1931, el que también se desarrolló en el Teatro Nacional Manuel Bonilla, un año antes de la despedida de Suárez hacia México. El 10 de noviembre de 1933 salía a la luz pública la revista Mujer, de la cual estamos observando la portada del primer ejemplar que editaba y dirigía Clementina Suárez, que ella misma voceaba y vendía vestida de marinera en Tegucigalpa. La portada fue de Salurrué, renombrado escritor y artista salvadoreño. La revista duraría poco, el número 4 saldría en junio de 1934, pero al editarla, Clementina Suárez demostró de la madera de que estaba hecha. Ahora les mostramos la imagen del pasaporte de Clementina Suárez, extendido en Tegucigalpa en 1972. Esta foto es de una dedicatoria que el poeta hondureño Pompeyo del Valle le dedicó a Clementina Suárez el 7 de agosto de 1963. Este libro, del cual vemos su portada original titulado Creciendo con la hierba de Clementina Suárez, fue editado en El Salvador en 1957. El pintor de origen salvadoreño Luis Ángel Salinas ilustró con magníficos dibujos como este el libro Creciendo con la hierba de Clementina Suárez. Aparte de las colaboraciones que Luis Ángel Salinas hizo para los libros de Clementina Suárez, eran grandes amigos, y en esta carta que el pintor le envió allá por 1960 queda evidenciado. Aquí tenemos una carta manuscrita del gran muralista hondureño Álvaro Canales, enviada desde México en 1960 a la poeta Clementina Suárez. Esta es una carta mecanografiada enviada a Clementina por el escritor guatemalteco Otto Raúl González desde México en 1950. Esta fotografía es de un sobre aéreo que contenía una carta enviada a Clementina cuando residía en San Salvador por parte de la señora María Luisa de Munguía desde Tela Atlántida en 1950. Esta es otra fotografía de un sobre aéreo de una carta enviada a Clementina por el pintor salvadoreño
Luis Salinas en 1960. Este es un afiche de la Galería Clementina Suárez, que la poeta había fundado en su casa de habitación en el barrio La Hoya de Tegucigalpa. Aquí tenemos la portada del libro de poemas Templos de Fuego, que Clementina Suárez editó en México en 1931. La norteamericana Janet Gold publicó una biografía de Clementina Suárez en 2001, la cual tituló El retrato en el espejo. Es muy interesante ver una fotografía de la poeta hondureña como portada de este libro, y la observamos sentada a su escritorio con una máquina de escribir, seguramente lista para inspirarse en lo que tanto le apasionaba. Les recordamos que todas las fotografías que han podido y podrán apreciar en este programa están en la fototeca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ustedes pueden encontrar estas y otras fotografías en la siguiente dirección electrónica: www.fototeca.una.edu.hn. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.